Nuestros cuerpos son máquinas increíbles. Trillones de células trabajan juntas, una sinfonía de vida. Somos ecosistemas complejos, en constante crecimiento y cambio. Sin embargo, a veces esta compleja danza sale mal. Un enemigo silencioso emerge desde adentro. Este enemigo es el cáncer. El cáncer no respeta fronteras. Puede afectar a cualquier persona, en cualquier lugar. No discrimina por edad, género o raza. Esta enfermedad es una amenaza global que afecta a vidas y familias en todo el mundo. Pero hay esperanza. No estamos indefensos contra este enemigo. Científicos e investigadores trabajan incansablemente. Buscan comprender las complejidades del cáncer. Se esfuerzan por encontrar nuevos tratamientos y, en última instancia, una cura. Pero la prevención sigue siendo nuestra mayor arma. A través del conocimiento y la conciencia, podemos tomar el control. Podemos tomar decisiones que reduzcan nuestro riesgo. Podemos empoderarnos para vivir vidas más largas y saludables. Esta es nuestra lucha. Esta es nuestra historia. Imaginen un mundo contenido dentro de su propio cuerpo. Células dividiéndose, multiplicándose, un universo microscópico en constante movimiento. Cada célula juega un papel vital, siguiendo un código genético estricto. Pero a veces, este código se corrompe. Se introducen errores. Estos errores, conocidos como mutaciones, pueden interrumpir el ciclo celular normal. Una célula, antes sana, comienza a dividirse incontrolablemente. Ya no obedece las reglas, creciendo y propagándose con imprudente abandono. Este es el génesis del cáncer. A medida que estas células rebeldes proliferan, forman tumores. Estos tumores pueden invadir los tejidos cercanos, interrumpiendo la función de los órganos y causando estragos en el delicado equilibrio del cuerpo. El cáncer no es una sola enfermedad, sino más bien una colección de más de 200 clases diferentes. Cada tipo surge de diferentes células y tejidos, cada uno con sus propias características y desafíos únicos. Comprender estos matices es crucial para desarrollar estrategias efectivas de prevención y tratamiento. El viaje para prevenir el cáncer comienza con la comprensión de sus causas fundamentales. Si bien algunos factores de riesgo, como la genética, están fuera de nuestro control, muchos otros son modificables. Tenemos el poder de tomar decisiones que reduzcan nuestro riesgo. No se puede exagerar el impacto del estilo de vida en el desarrollo del cáncer. La dieta, el ejercicio, el tabaquismo y la exposición a carcinógenos, todos juegan un papel. Al adoptar hábitos saludables, podemos reducir significativamente nuestras posibilidades de desarrollar esta enfermedad. Este documental profundizará en la ciencia detrás de la prevención del cáncer. Exploraremos las últimas investigaciones, separando los hechos de la ficción. Escucharemos a expertos líderes en el campo que compartirán sus conocimientos y descubrimientos innovadores. Esta no es una historia de miedo, sino de empoderamiento. Al comprender el cáncer, podemos tomar el control de nuestra salud. Podemos tomar decisiones informadas que nos protejan a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Es hora de reescribir la narrativa. Es hora de contraatacar. Bienvenidos de nuevo. En lo más profundo de nuestras células se encuentra una molécula extraordinaria, el ADN. Esta estructura de doble hélice contiene el plano de la vida, dictando todo, desde el color de nuestros ojos hasta la función de nuestros órganos. El ADN está compuesto de genes, unidades de herencia que actúan como instrucciones para nuestras células. Estas instrucciones se copian y se transmiten de una célula a otra, asegurando la continuidad de la vida. Imaginen una obra en construcción, donde cada trabajador tiene una tarea específica. Los planos dictan el diseño y un capataz supervisa el proceso. Ahora, imaginen a un trabajador rebelde que ignora las instrucciones y causa caos. Esto es similar a una célula cancerosa. Los oncogenes aceleran la división celular. Los genes supresores de tumores detienen la división celular. Cuando mutan, la célula pierde control y forma un tumor. No todos los tumores son cancerosos. Los tumores benignos crecen lentamente y no se propagan.
Los tumores malignos invaden tejidos y hacen metástasis. El desarrollo del cáncer no es un proceso de un solo paso, sino más bien una cascada de múltiples pasos de alteraciones genéticas y epigenéticas que se acumulan con el tiempo. Es como un efecto dominó, donde cada mutación aumenta la probabilidad de una mayor inestabilidad genética y empuja a la célula más hacia el camino de la malignidad. A medida que la célula cancerosa se divide, su progenie hereda las mutaciones originales y a menudo adquiere nuevas, lo que lleva a una población heterogénea de células dentro del tumor. Esta diversidad genética hace que el cáncer sea un enemigo formidable, ya que algunas células pueden desarrollar resistencia a los tratamientos o adquirir la capacidad de evadir el sistema inmunológico. Además, las células cancerosas pueden influir en su entorno circundante, creando un nicho favorable para su crecimiento y supervivencia continuos. Liberan moléculas de señalización que reclutan vasos sanguíneos para proporcionar alimento y oxígeno, y suprimen las defensas del sistema inmunológico, lo que les permite proliferar sin control. El microambiente que rodea a un tumor, conocido como el microambiente tumoral, juega un papel crucial en la progresión del cáncer. Es una compleja red de células, vasos sanguíneos y moléculas de señalización que pueden dificultar o promover el crecimiento del tumor. A pesar de la gran diversidad de tipos de cáncer, la mayoría comparte un conjunto de características comunes, conocidas como las características del cáncer. Estas características representan capacidades esenciales que las células adquieren al pasar de normales a malignas, proporcionando un marco para comprender las complejidades de esta enfermedad. Una característica es la señalización proliferativa sostenida, que se refiere a la capacidad de la célula cancerosa para dividirse y crecer continuamente sin señales externas. Otra es evadir los supresores del crecimiento, lo que significa que las células cancerosas ignoran las señales que normalmente detienen la división celular. Las células cancerosas también resisten la muerte celular, o apoptosis, un proceso natural que elimina las células dañadas o no deseadas. Al evadir esta muerte celular programada, las células cancerosas pueden continuar proliferando indefinidamente. Además, las células cancerosas permiten la inmortalidad replicativa, lo que les permite dividirse un número ilimitado de veces, a diferencia de las células normales que tienen una vida útil finita. Estas características, junto con otras como la inducción de la angiogénesis, la activación de la invasión y la metástasis, y la reprogramación del metabolismo energético, destacan la notable adaptabilidad y resistencia de las células cancerosas. Uno de los aspectos más peligrosos del cáncer es su capacidad de propagarse o hacer metástasis desde su ubicación original hasta órganos distantes. Este proceso, responsable de la mayoría de las muertes relacionadas con el cáncer, es complejo e ineficiente, pero incluso un pequeño número de células metastásicas exitosas puede tener consecuencias devastadoras. La metástasis generalmente implica una serie de pasos, comenzando con la invasión de los tejidos circundantes. Las células cancerosas atraviesan la membrana basal, una fina capa de fibras de proteínas que separa diferentes tejidos, y entran al torrente sanguíneo o al sistema linfático. Una vez en circulación, estas células malignas se enfrentan a numerosos desafíos, incluyendo fuerzas mecánicas de cizallamiento, vigilancia inmunitaria y la necesidad de adaptarse a nuevos entornos. Solo una pequeña fracción de las células tumorales circulantes sobrevive a estos obstáculos y logra extravasarse o salir de los vasos sanguíneos y establecer nuevas colonias en órganos distantes. Los lugares donde las células cancerosas hacen metástasis no son aleatorios. Ciertos tipos de cáncer tienen una predisposición a propagarse a órganos específicos. Por ejemplo, el cáncer de mama a menudo hace metástasis en los huesos, pulmones, hígado y cerebro, mientras que el cáncer de próstata con frecuencia se propaga a los huesos. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su vida. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo humano.
La verdad sobre la salud, la alimentación y cómo maximizar tu bienestar. ¿Quieres vivir más, mejor y con más energía? No esperes más. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la comunidad que está transformando su vida. El cáncer no es una sola enfermedad, sino más bien una colección de más de 200 clases diferentes. Se clasifican según el tipo de célula, ubicación y apariencia microscópica. Los carcinomas surgen de las células epiteliales. Ejemplos incluyen cáncer de pulmón, mama, próstata y colon. Los sarcomas se desarrollan a partir de tejidos conectivos. Las leucemias y linfomas son cánceres de la sangre y del sistema linfático. Las leucemias se originan en la médula ósea. Los linfomas comienzan en los ganglios linfáticos. Comprender el tipo de cáncer es esencial para el tratamiento. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y terapia dirigida. Si bien el cáncer puede ser devastador, muchos casos se pueden prevenir. Adoptar opciones de estilo de vida saludables reduce significativamente nuestras posibilidades de desarrollar esta enfermedad. Evitar el consumo de tabaco es crucial. Fumar es responsable de muchas muertes por cáncer. Mantener un peso saludable es crucial. La obesidad está relacionada con un mayor riesgo de cáncer. La actividad física regular ayuda a reducir el riesgo de cáncer. Una dieta rica en frutas y verduras protege contra el cáncer. Limitar las carnes procesadas y las bebidas azucaradas es importante. La detección temprana es esencial para un tratamiento efectivo. Cáncer de pulmón. Una tragedia evitable. El cáncer de pulmón, una de las principales causas de muerte por cáncer en todo el mundo, es un ejemplo trágico de una enfermedad prevenible. La gran mayoría de los casos de cáncer de pulmón son directamente atribuibles al consumo de tabaco, un hábito que se cobra millones de vidas cada año. Las toxinas del humo del cigarrillo causan estragos en el delicado tejido pulmonar, dañando el ADN y provocando un crecimiento celular descontrolado y la formación de tumores. Cuanto más tiempo fuma una persona y más cigarrillos fuma al día, mayor es el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. La buena noticia es que dejar de fumar, a cualquier edad, puede reducir significativamente el riesgo de cáncer de pulmón. A los pocos años de dejar de fumar, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón disminuye drásticamente, y después de 15 años, se acerca al de una persona no fumadora. La detección temprana también es crucial para mejorar las tasas de supervivencia del cáncer de pulmón. Se ha demostrado que las tomografías computarizadas, o TC, de baja dosis detectan el cáncer de pulmón en sus primeras etapas, cuando es más tratable, en personas de alto riesgo, como los fumadores actuales o anteriores. El cáncer de próstata, una enfermedad que afecta a millones de hombres en todo el mundo, demuestra la importancia de la detección temprana y los tratamientos personalizados en el cuidado del cáncer. Es una enfermedad que a menudo avanza lentamente, y muchos hombres viven años o incluso décadas con la enfermedad sin experimentar ningún síntoma. Aunque las causas exactas del cáncer de próstata siguen sin estar claras, la edad, los antecedentes familiares y la raza afroamericana se encuentran entre los factores de riesgo conocidos. Los factores del estilo de vida, como la dieta y el ejercicio, también pueden influir, pero se necesita más investigación para establecer vínculos definitivos. La detección temprana del cáncer de próstata es crucial para mejorar los resultados del tratamiento. El análisis de sangre del antígeno prostático específico, o PSA, junto con un examen rectal digital, puede ayudar a detectar el cáncer de próstata en sus primeras etapas, cuando es más tratable. Las opciones de tratamiento para el cáncer de próstata varían según la etapa y la agresividad de la enfermedad, así como la salud general y las preferencias del paciente. Las opciones pueden incluir vigilancia activa, cirugía, radioterapia, terapia hormonal o una combinación de estos enfoques. El cáncer de colon,
una enfermedad que a menudo se desarrolla silenciosamente, sin síntomas notables en sus etapas iniciales, resalta la importancia de las pruebas de detección regulares para un diagnóstico temprano. Es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres, y la edad es un factor de riesgo significativo. Si bien las causas exactas del cáncer de colon no se comprenden completamente, una dieta rica en carnes rojas y carnes procesadas, la obesidad, el fumar y el consumo excesivo de alcohol se han relacionado con un mayor riesgo. Por el contrario, una dieta rica en frutas, verduras y granos integrales, junto con la actividad física regular, puede reducir el riesgo. La detección del cáncer de colon es crucial para detectar pólipos precancerosos, que se pueden extirpar antes de que se conviertan en cáncer, y para identificar el cáncer en sus primeras etapas, cuando el tratamiento es más efectivo. La colonoscopia, un procedimiento que permite la visualización de todo el colon, sigue siendo el estándar de oro para la detección del cáncer de colon. También hay disponibles otras opciones de detección, como las pruebas de heces y la sigmoidoscopia flexible, cada una con sus propias ventajas y limitaciones. La detección temprana es crucial en la lucha contra el cáncer. Identificar el cáncer en sus etapas iniciales mejora las tasas de supervivencia. Las pruebas de detección regulares son esenciales. Incluyen mamografías, tomografías y colonoscopias. Estar atentos a los síntomas también es vital. La detección temprana empodera a las personas. Ser proactivos aumenta nuestras posibilidades de éxito. El enemigo interior. Destapando a los culpables. El cáncer, como hemos descubierto, es un enemigo formidable con el potencial de romper la armonía compleja dentro de nuestros cuerpos. Aunque el viaje para entender y combatir esta enfermedad continúa, los científicos han identificado varios culpables clave que aumentan nuestro riesgo significativamente. Estos factores de riesgo, a menudo entrelazados y actuando juntos, crean una tormenta perfecta para el desarrollo del cáncer. Uno de los aspectos más engañosos del riesgo de cáncer es que con frecuencia proviene de factores con los que nos encontramos a diario, entretejidos en la tela de nuestras vidas. Desde el aire que respiramos hasta la comida que consumimos, nuestro entorno juega un papel crucial en nuestra susceptibilidad a esta enfermedad. Además, las decisiones sobre nuestro estilo de vida, a menudo bajo nuestro control, pueden disminuir o aumentar nuestro riesgo. Entender estos factores, tanto ambientales como de comportamiento, es fundamental para darnos el poder de tomar decisiones informadas que protejan nuestra salud. Al destapar a estos culpables, podemos empezar a desmantelar la estructura sobre la cual el cáncer prospera, abriendo el camino hacia un futuro más saludable. Las señales de humo. El control mortal del tabaco. Fumar tabaco es un culpable evidente e innegable de cáncer, responsable de casi 1 de cada 5 muertes por cáncer en todo el mundo. El alcance del tabaco se extiende mucho más allá del cáncer de pulmón, abarcando una amplia red de daño en varios órganos. Desde la boca y la garganta hasta la vejiga y los riñones, el humo del tabaco deja un rastro de ADN dañado, aumentando el riesgo de cáncer en estos órganos. La buena noticia es que el cuerpo puede curarse. Dejar de fumar desencadena un proceso de reparación. El riesgo de cáncer disminuye con el tiempo. Un cóctel tóxico. Navegando los peligros ambientales. Nuestro mundo moderno, aunque ofrece avances sin precedentes en tecnología y comodidad, a menudo tiene un costo para nuestra salud. Estamos constantemente bombardeados con una avalancha de toxinas ambientales, muchas de las cuales se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer. Desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y los productos que usamos a diario, estas amenazas invisibles impregnan nuestro entorno, aumentando silenciosamente nuestra susceptibilidad a las enfermedades. La contaminación del aire, una preocupación creciente en las áreas urbanas de todo el mundo, nos expone a una mezcla de gases nocivos y partículas que pueden dañar nuestros pulmones y aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Ciertos productos químicos industriales, utilizados en los procesos de fabricación y que se encuentran en varios productos de consumo,
también se han identificado como cancerígenos. La exposición prolongada a estos productos químicos, a menudo sin nuestro conocimiento o consentimiento, puede interrumpir los procesos celulares y aumentar la probabilidad de mutaciones en el ADN. Protegernos de estos peligros ambientales requiere un enfoque múltiple. Abogar por regulaciones ambientales más estrictas, tomar decisiones informadas sobre los productos que usamos y reducir nuestra exposición a carcinógenos conocidos son pasos cruciales para mitigar nuestro riesgo. La mano genética que nos reparten. Entendiendo el riesgo heredado. Si bien el estilo de vida y la exposición al medio ambiente juegan un papel importante en el riesgo de cáncer, nuestra composición genética también contribuye a nuestra susceptibilidad a esta compleja enfermedad. Las mutaciones genéticas heredadas, transmitidas de padres a hijos, pueden predisponer a las personas a ciertos tipos de cáncer. Estas mutaciones, que a menudo afectan a los genes involucrados en la reparación del ADN o la regulación del crecimiento celular, pueden alterar el delicado equilibrio dentro de nuestras células, aumentando la probabilidad de proliferación descontrolada. Es importante tener en cuenta que heredar una mutación genética asociada con el cáncer no garantiza que una persona desarrolle la enfermedad. Simplemente significa que tienen una mayor susceptibilidad en comparación con la población general. Las pruebas genéticas, aunque no son apropiadas para todos, pueden proporcionar información valiosa para las personas con un fuerte historial familiar de cáncer. Comprender los factores de riesgo genéticos de uno puede empoderar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre la detección del cáncer, las medidas preventivas y, en algunos casos, la cirugía profiláctica. El plato poderoso, nutriendo nuestros cuerpos para una salud óptima. Nuestra dieta es fundamental para nuestra salud y bienestar, influyendo en el riesgo de cáncer. Los alimentos que elegimos pueden fortalecer nuestras células o fomentar enfermedades. Una dieta basada en plantas ofrece vitaminas, minerales y antioxidantes. Estos alimentos protegen nuestro ADN y apoyan el crecimiento celular saludable. Las carnes procesadas y bebidas azucaradas aumentan el riesgo de cáncer. Estos alimentos promueven la inflamación y el estrés oxidativo. Decisiones conscientes sobre alimentos pueden reducir el riesgo de cáncer. Más allá del microscopio, la interacción del estilo de vida y el riesgo de cáncer. El riesgo de cáncer es un rompecabezas con muchas caras. Nuestras elecciones de estilo de vida actúan como poderosos modificadores. La dieta, la actividad física, el sueño, el manejo del estrés y el consumo de alcohol juegan papeles integrales en la susceptibilidad al cáncer. La actividad física regular reduce el riesgo de varios tipos de cáncer. El ejercicio regula los niveles hormonales y fortalece el sistema inmunológico. El estrés crónico debilita el sistema inmunológico. Manejar el estrés es crucial para reducir el riesgo de cáncer. Durante décadas, el dogma prevaleciente en la investigación del cáncer sostenía que nuestro código genético, el plano heredado de nuestros padres, dictaba nuestro destino en lo que respecta a esta enfermedad. Un diagnóstico de cáncer a menudo se veía como una sentencia grabada en piedra, un destino inmutable determinado por los genes que nos tocaron. Sin embargo, una revolución en la comprensión científica ha hecho añicos esta visión determinista, dando paso a una era de esperanza y empoderamiento sin precedentes. Esta revolución se centra en el floreciente campo de la epigenética, una disciplina que explora cómo los factores ambientales y de estilo de vida pueden influir en la expresión génica sin alterar la secuencia subyacente del ADN. Imaginen una vasta biblioteca llena de innumerables libros, cada uno representando un gen dentro de nuestras células. Nuestros genes, aunque contienen las instrucciones para la vida, permanecen inactivos hasta que se activan o se expresan. Las modificaciones epigenéticas actúan como interruptores moleculares, activando o desactivando genes en respuesta a señales de nuestro entorno y estilo de vida. Este descubrimiento revolucionario tiene profundas implicaciones para la prevención del cáncer, lo que sugiere que tenemos mucho más control sobre nuestro destino genético de lo que se pensaba anteriormente.
Darnos cuenta de que las modificaciones epigenéticas juegan un papel central en el desarrollo del cáncer ha abierto nuevas y emocionantes vías para el tratamiento y la prevención. Así como estas modificaciones pueden silenciar los genes supresores de tumores, allanando el camino para el crecimiento celular descontrolado, también pueden manipularse para reactivar estos genes, esencialmente apagando los interruptores del cáncer. La terapia epigenética, un enfoque de vanguardia para el tratamiento del cáncer, busca hacer precisamente eso. A diferencia de la quimioterapia tradicional, que ataca indiscriminadamente a las células que se dividen rápidamente, causando a menudo efectos secundarios debilitantes, la terapia epigenética adopta un enfoque más específico, con el objetivo de reprogramar las células cancerosas alterando su perfil epigenético. Varios medicamentos epigenéticos ya se han mostrado prometedores en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, incluyendo la leucemia y el linfoma. Estos medicamentos funcionan modificando la actividad de las enzimas implicadas en añadir o eliminar marcas epigenéticas, restaurando así la expresión normal de los genes implicados en el crecimiento y la muerte celular. Aunque todavía está en sus primeras etapas, la terapia epigenética tiene un potencial inmenso para revolucionar el tratamiento del cáncer, ofreciendo un enfoque más preciso y menos tóxico para combatir esta compleja enfermedad. Las vacunas, un pilar de la salud pública, ahora se están utilizando para combatir el cáncer. Estas vacunas estimulan el sistema inmunológico para reconocer y destruir las células cancerosas. Algunas previenen el cáncer atacando virus como el VPH. Otras son terapéuticas, ayudando a combatir el cáncer existente. Las vacunas contra el cáncer son prometedoras para prevenir y tratar cánceres. Inmunoterapia. Desatando las defensas del cuerpo. Nuestro sistema inmunológico, una compleja red de células y órganos que trabajan incansablemente para protegernos de enfermedades, posee un poder extraordinario para reconocer y destruir invasores extranjeros, incluyendo las células cancerosas. Sin embargo, las células cancerosas son maestras del disfraz, a menudo evadiendo la detección inmunológica al imitar células normales o suprimiendo la respuesta inmune. La inmunoterapia, un enfoque revolucionario para el tratamiento del cáncer, busca liberar todo el potencial del sistema inmunológico, dándole el poder para atacar y eliminar eficazmente las células cancerosas. A diferencia de las terapias tradicionales que atacan directamente las células cancerosas, la inmunoterapia funciona al estimular las defensas naturales del cuerpo, reclutando al sistema inmunológico como un poderoso aliado en la lucha. Hay varios tipos de inmunoterapia, cada uno funcionando de diferentes maneras para mejorar la respuesta inmune contra el cáncer. Los inhibidores de puntos de control inmunológicos, por ejemplo, quitan los frenos al sistema inmunológico, permitiéndole reconocer y atacar las células cancerosas con mayor eficacia. La transferencia adoptiva de células, otro enfoque prometedor, implica extraer células inmunológicas del paciente, modificarlas en el laboratorio para mejorar sus capacidades de lucha contra el cáncer y luego volver a infundirlas en el paciente. Así como cada cáncer es único, también lo es el riesgo de cada individuo de desarrollar la enfermedad. Factores como la genética, el estilo de vida y la exposición ambiental contribuyen a una compleja interacción que determina nuestra susceptibilidad al cáncer. La prevención de precisión, un enfoque vanguardista para la prevención del cáncer, busca ir más allá de las recomendaciones únicas y adaptar las estrategias al perfil de riesgo único de cada individuo. Al identificar a las personas con mayor riesgo en función de su composición genética, elecciones de estilo de vida y exposiciones ambientales, la prevención de precisión tiene como objetivo brindar intervenciones específicas que puedan reducir eficazmente sus posibilidades de desarrollar cáncer. Este enfoque personalizado de la prevención puede incluir pruebas genéticas para identificar genes hereditarios de susceptibilidad al cáncer, asesoramiento sobre estilo de vida para abordar factores de riesgo modificables como la dieta y el ejercicio, y recomendaciones de detección personalizadas basadas en factores de riesgo individuales. Al adoptar la prevención de precisión,
podemos empoderar a las personas para que tomen el control de su salud y tomen decisiones informadas que reduzcan su riesgo de desarrollar esta compleja enfermedad. La lucha contra el cáncer es un viaje de búsqueda incansable, impulsada por la esperanza inquebrantable de un futuro libre de esta enfermedad devastadora. A medida que profundizamos en los mecanismos intrincados del cáncer, desentrañando sus complejidades e identificando sus vulnerabilidades, continuamos tejiendo un tapiz de esperanza, tejido con hilos de avances científicos, terapias innovadoras y una creciente comprensión del poder que tenemos dentro de nosotros mismos para prevenir esta enfermedad. El futuro de la prevención del cáncer no reside en una única solución mágica, sino en un enfoque multifacético que abarca todo, desde la detección temprana y las terapias personalizadas hasta las modificaciones en el estilo de vida y una comprensión profunda de la intrincada interacción entre nuestros genes, nuestro entorno y nuestras decisiones. Al abrazar el poder del conocimiento, abogar por la investigación y la innovación, y tomar decisiones informadas que prioricen nuestra salud, podemos avanzar hacia un futuro donde el cáncer ya no sea una sentencia de muerte, sino un desafío que podamos superar. La lucha contra el cáncer no es una batalla que se libra en solitario. Es un esfuerzo colectivo, un movimiento global impulsado por la esperanza compartida. Científicos, investigadores, profesionales de la salud y legisladores están uniendo fuerzas. Su sabiduría y determinación impulsan el progreso hacia un mundo sin cáncer. Hemos sido testigos de notables avances en la investigación del cáncer, desde terapias dirigidas hasta la inmunoterapia. Aprovechando el poder del sistema inmunológico para combatir la enfermedad. A medida que nuestra comprensión del cáncer se profundiza, también lo hace nuestro arsenal de armas para contraatacar. La herramienta más poderosa sigue siendo la prevención. Al adoptar el conocimiento sobre los factores de riesgo del cáncer y tomar decisiones informadas que prioricen nuestra salud, podemos reescribir la narrativa que rodea a esta enfermedad. Podemos cambiar el enfoque del miedo y la incertidumbre al empoderamiento y la esperanza, reconociendo que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación de un futuro donde el cáncer ya no nos mantenga cautivos. Avancemos, armados con conocimiento, inspirados por la esperanza y unidos en nuestro compromiso con un futuro donde el control del cáncer se debilite, su oscuridad se disipe por la luz colectiva del ingenio humano, la compasión y la búsqueda inquebrantable de un mañana más saludable y brillante. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu salud está